Dios les bendiga a todos, hermanos. Buenas noches. El día de hoy estamos transmitiendo mediante un video, pero vamos a estar solamente haciendo esto en 2 ocasiones. Esperemos que lo disfruten, que lo puedan ver completamente, que participen como siempre lo hacemos. Que Dios nos ayude para que podamos utilizar esta tecnología en favor de lo que es la enseñanza de su palabra. Hoy concluimos el libro de Job y tenemos todavía mucho que aprender. Que Dios sea con todos nosotros, que Dios nos socorra. Pidámosle al Señor por que ilumine nuestras mentes para comprender lo que Él nos quiere enseñar. Padre amado, te doy muchas gracias, Señor, en esta hora, porque nos permites reunirnos, Señor, porque nos permites usar esta tecnología, Señor, para ser bendecidos por medio de tu palabra, Señor. Ponemos en tus manos nuestras vidas, ponemos en tus manos todas nuestras necesidades, Señor, que tú, Padre, te encargues de todas ellas, de nuestros enfermos, quizá los que estén cansados, tristes, alguna necesidad, Padre, guarda a todos los nuestros, Señor, en el hueco de tus manos, Padre, en tu seguridad, bendito Dios, bajo tu abrigo y tu amparo, mi Dios, por todos nuestros por todas las personas que van a estar escuchando este estudio, Señor, por nuestros pastores, Señor, por todos, Padre. Ayúdanos, Señor, a llegar, Señor, hasta tu presencia. Perdona nuestras ofensas y ayúdanos, Señor, a caminar en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema de hoy es Job se arrepiente y Dios lo restaura, ¿verdad? Vamos a estar leyendo el último capítulo del libro de Job, el capítulo 42, del verso 1 al 17. Y comenzamos, sean todos bienvenidos, ¿verdad? Esperemos que pues, nos vayamos uniendo todos juntos. Hemos oído, pues, de las bendiciones y las tragedias y las preguntas y todo lo que venía alrededor de esta historia de Job, ¿verdad? Job se aferra a sus preguntas y no tenía respuestas, estaba frustrado. Pero cuando Dios se presenta, como lo vimos en la clase anterior, escuchó grandes maravillas que Dios le dijo. ¿Qué pasará ahora con él? ¿Seguirá aferrado a su ira o soltaría todo para confiar en el Dios al que tanto buscaba? Job se arrepiente y Dios lo restaura. La cita bíblica de hoy, el verso clave, nos dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Estas palabras son, hermanos, para nosotros una luz que muestra la verdadera humildad de un corazón. Lejos de permitir el orgullo y debatir, Job se rinde ante Dios y le honra. Y la verdad central de esta lección nos dice: la restauración comienza con el arrepentimiento. Job tenía una vida justa, pero va a tener que arrepentirse y va a venir ese regalo de nuestro Padre Dios que Él siempre quiere hacer con nosotros. No quiere que nos perdamos, quiere restaurarnos, quiere ayudarnos, quiere salvarnos. En medio de su sufrimiento, Job buscaba respuestas, se defendía ante Dios. Como muchos hermanos de nosotros, quería ser justificado por sus acciones, porque a nuestros ojos nada malo hacemos, ¿verdad? Siempre tenemos la razón, siempre estamos bien. En fin, todos tenemos una gran justificación por las cosas que hacemos. Yo me lo merezco. Yo el ego, ¿verdad? Pero ahora este hombre que Dios llamó íntegro y apartado del mal, pues se encontró con la respuesta del Dios poderoso y está en esta encrucijada. ¿Se va a aferrar a su queja y a su ira o se va a rendir humildemente ante la majestad y la soberanía y la santidad de Dios?
Entonces vino el Señor. Dice la parte 1, Job se arrepiente, inciso A, hablando en ignorancia. Y vamos a estar leyendo Job 42, 1 al 3. En los capítulos anteriores vimos que el Señor vino y lo único que pasó fue que Job se quedó sin argumentos. ¿Por qué? Pues porque comprende su limitada apreciación de cómo marcha el mundo. Cuántas explicaciones tan maravillosas le dio el Señor. Y en realidad él comprende que no tiene razones para cuestionar a Dios. Leamos desde el verso 1. Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Cuando Job está diciendo yo conozco, es una manera humilde, ¿verdad?, de que él se acerca al Señor y le dice: estoy de acuerdo, Señor. Estoy de acuerdo con todo lo que me acabas de decir. Reconociendo que Dios es todopoderoso y que nada puede impedir sus planes. El verso 3, Job repite esta palabra que dijo el Señor anteriormente. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Le está diciendo, ¿quién se atreve a poner en duda mi consejo sin entenderlo? Entonces Job lo incluye en esta palabra cuando le contesta, he hablado lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Él admite que fue él el que habló sin conocimiento. Él tiene un corazón arrepentido. Reconoce su error, se da cuenta de que habló cosas demasiado grandes para él. Y entonces hace esto, expresa un renovado respeto por la sabiduría del Señor. Aunque por un tiempo su vida pareció estar fuera de control, sabemos que atravesó por un profundo sufrimiento emocional, físico, espiritual y hasta social. Sin embargo, en medio de esta tormenta, pues llegó a una comprensión transformadora. Dios seguía gobernando el universo. Incluso en medio del dolor está convencido de que solamente el Señor es el amo de todas las cosas. Es una revelación profunda para él, tanto de saber quién es Dios y quién es Él. Esta verdad, hermanos, también nos deja esta enseñanza clave. Hay dolores que solamente Dios va a comprender. Hermanos, también es una enseñanza para nosotros. Cuando acompañemos a alguien en su sufrimiento, debemos resistirnos a la tentación de explicarlo todo, de buscar razones de por qué le están pasando esas cosas, porque esas cosas nosotros debemos entender que pertenecen al misterio de Dios. Como Job, muchas personas, en realidad, hermanos, no necesitamos respuestas inmediatas, sino que lo que necesitamos saber es que Dios está con nosotros. Las personas que sufren necesitan saber que Dios está con ellos. Y cuando logran salir de ese torbellino, no solo sobreviven, sino que salen más fortalecidos, con una fe más madura, con un corazón más compasivo y la certeza de que Dios, nuestro Señor, nunca, nunca los abandona. Es algo maravilloso que debemos aprender, ¿no creen? Salir fortalecidos en una fe más fuerte, una fe más madura. Comparta, hermanos, si gusta, pues es bueno edificarnos entre unos a otros, ¿verdad? Ministrenos también con su sabiduría que Dios le ha dado, porque Dios le ha dado mucha sabiduría. Comparta con nosotros qué tan difícil ha sido para usted en algún momento de su vida mantener su confianza
cuando parece que no puede recibir una respuesta del Señor, cuando parece que Dios está ausente. ¿Qué pensamientos o emociones le surgen al contemplar la grandeza y la maravilla del poder de Dios, pero usted no recibe respuesta? ¿Cómo puede estar este Dios tan maravilloso ausente de mi sufrimiento? Compártalo, hermano. Tómese su tiempo. La siguiente parte, el inciso B, nos dice cambiado y arrepentido. En la televisión, los atletas pueden parecer personas comunes, pero si alguna vez le das la mano a un jugador de baloncesto profesional o a un levantador de pesas olímpico, pues te vas a dar cuenta de inmediato de que no son personas comunes. Su fuerza y su presencia revelan un trabajo extraordinario. Así fue la experiencia de Job. Él sabía en teoría que Dios era todopoderoso, pero cuando escuchó su voz de inmediato, de en medio de la tormenta, entendió de manera completamente nueva, como una sorpresa, la grandeza y la majestad de su Creador. Job está reflexionando mientras vive esta experiencia. Por eso declara en el verso 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Él está maravillado. Durante todo su sufrimiento defendió su inocencia y decía, el Señor me va a escuchar en ese tribunal, va a ser un juez justo y me va a defender. Inclusive llegó a cuestionar la justicia del Señor. Sin embargo, cuando el Señor finalmente le respondió, se quedó sin explicación. No le dio el Señor explicaciones a él y él se quedó sin palabras. Lo que hizo el Señor fue una revelación absoluta y abrumadora de su poder y de su sabiduría. Entonces Job comprende algo esencial. Él no tenía ni idea de lo que significa ser Dios, ser el Dios y hablarle al Dios al que él buscaba. Entonces, hermanos, este encuentro lo transforma por completo. Antes solo había oído hablar de Dios, pero ahora lo veía con los ojos de la fe. Y eso lo cambió todo. Cuando entendemos la grandeza de Dios, nuestras preguntas pierden su fuerza y lo que emerge, hermanos, es una humildad. Job no solo fue consolado, fue transformado. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos exigido respuestas cuando lo que más necesitamos es una revelación más profunda, tanto de quién es Dios? Y yo que me creo justo, que me creo bien, ¿en qué posición verdadera estoy? Quizás nosotros como Job no entendemos todo lo que vivimos, pero podemos llegar a ver más claramente a aquel que gobierna todo con sabiduría perfecta. Dios nos respondió las preguntas de Job sobre por qué el sufrimiento de los inocentes. Pero al final eso pues ya no era lo más importante. Job se arrepintió, no por los pecados que sus amigos le atribuían, sino porque reconoció que su actitud fue equivocada, haber dudado de la justicia de Dios y de la sabiduría de Dios. Es bueno reconocer nuestros errores, hermanos. Es un sentimiento que va en contra de nuestro ego y es un sentimiento difícil el reconocer que nos hemos equivocado. Pero hacerlo refleja una humildad. Llega hasta nuestro conocimiento, al conocimiento de nuestro intelecto, la capacidad de aceptar que uno no lo sabe todo,
también nos da mucha libertad, nos da la libertad y nos quita un peso de encima. Dentro de nuestro ser, hermanos, esto es un paso crucial hacia algo que se llama madurez. Lo que decía Pablo, ¿verdad? Cuando era niño, pensaba como niño, pero a medida de que somos grandes, debemos ser más maduros. Dejar de pelear con Dios o con la vida desde el ego y rendirnos al Señor con confianza. Dijo Job, ¿verdad? Hablé cosas demasiado maravillosas para mí. Y a lo largo del libro de Job preguntó muchas veces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero al final, hermanos, ya no necesitó respuestas. Le bastó saber quién es Dios. Y esa revelación le trajo esa paz que tanto necesitaba. ¿Y a usted, hermano, cómo le ha ido? ¿Ha experimentado ese sentimiento? El saber que no necesita comprender todo el plan de Dios para confiar en Él, aún en medio de circunstancias adversas. Es que, hermanos, su carácter es nuestra garantía. Su presencia es nuestro consuelo. Su sabiduría es nuestra seguridad, incluso cuando no comprendemos todo. Su presencia es nuestro consuelo. Su carácter es nuestra garantía. Nuestro Señor no cambia, no cambia. Él es fiel. La parte 2 nos dice, Dios reprende a los amigos de Job. El inciso A, la ira de Dios hacia Elifaz, Bildad y Zofar. Dios no regañó a Job porque haya pecado de rebelión o malicia, sino porque, ya oímos, habló sin sabiduría sobre lo que no entendía, y así lo reconoció Job. Lo corrige, lo instruye, lo lleva a un conocimiento más profundo de su grandeza y de su soberanía. Pero Dios también tenía respuesta para los amigos de Job. Seguros de tener toda la razón en lo que hablaban, cometieron muchas equivocaciones. Proverbios 10:19 nos dice, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Pues en nuestro camino de madurez, hermanos, también debemos de ser prudentes al hablar. Y pues bueno, antes de avanzar, vamos a ver un pequeño resumen de los errores de los amigos de Job. Los amigos de Job creían que todo sufrimiento era castigo por el pecado. Tenían una teología muy rígida. Bajo esa idea insistieron en que Job debía de haber hecho algo malo, aunque no era cierto. En lugar de consolarlo, no tuvieron compasión, era una falta de compasión. Lo acusaron duramente, juzgaron sin saber. No lo escucharon, debatieron con él y hablaron en nombre de Dios sin tener entendimiento. Atacaron su integridad y no comprendieron el propósito del Señor. El problema no fue solo su falta de sensibilidad, sino que además representaron mal a Dios, porque su teología estaba equivocada. Por eso Dios les dice ahora, en el verso 7, no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Por ejemplo, Zofar acusó a Job de soberbio. Deseó también que Dios mismo lo corrigiera, sin saber que Dios, nuestro Señor, nosotros lo habíamos visto en el capítulo 1, lo consideraba justo, recto, apartado del mal. Y también nosotros sabíamos, pero Zofar no lo sabía, que el sufrimiento de Job tenía un propósito más alto y más profundo. Dios confiaba en Job y lo amaba, pero él estaba en medio de una prueba celestial que ellos ignoraban.
¿Qué propósito tan maravilloso tiene el Señor para nosotros también el día de hoy? Para que tengamos ese entendimiento de que el Señor tiene muchas maneras de trabajar con nosotros, pero en todas ellas el Señor va a estar junto con nosotros. Estos amigos también presumían de saber por qué alguien sufre, usaban frases piadosas sin compasión y según ellos hablaban de parte de Dios, pero no tenían revelación y mucho menos tenían humildad. Hermanos, cuando acompañemos a alguien en su dolor, a veces lo más importante no es hablar. A veces lo más importante es escuchar. Necesitamos escuchar, estar en silencio, como ellos estuvieron al principio, en silencio, orar, estar presentes. Solo Dios conoce el corazón y sus planes, así que nosotros debemos aprender a hablar con humildad. Las lecciones que quedan para nosotros al acompañar a alguien en el dolor, debemos ser compasivos y no juiciosos. No debemos estar juzgando una casa cuando entremos. Debemos tener compasión por los que habitan esa casa. Debemos entender que las pruebas y el sufrimiento no siempre son un castigo. A veces es mejor guardar silencio que hablar sin sabiduría. Hermanos, la fe es reconocer que no podemos comprender del todo a Dios, pero vamos a confiar en Él, vamos a confiar que Él está con nosotros, aún en medio de nuestro sufrimiento, Él está con nosotros. La confianza es lo mejor. Pero también va a haber una corrección. Y el Señor exige un sacrificio que muestra su gran misericordia y esto también nos deja una lección. Dios aprueba más el corazón honesto y quebrantado de Job que las respuestas teológicas y frías de sus amigos. Dice el verso 8, hablando el Señor. Ahora, pues, tomaos 7 becerros, 7 carneros, 7 becerros y 7 carneros. E id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, es decir, para no regañarlos, ¿verdad? ¿Por qué? Por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. En su enojo, Dios les exigió un sacrificio costoso, ¿verdad? El valor de los animales que iban a ser sacrificados, pues mostraba la magnitud de la ofensa que ellos habían hecho hacia el Señor. Sus palabras vanas a un amigo, tergiversar a Dios ante este varón que está sufriendo. Todo esto les trajo como consecuencia un castigo, pero al mismo tiempo nos muestra la misericordia del Señor. Recordemos que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Ellos no conocían a Jesús y sin embargo Dios en ese entonces tenía ese plan de salvación por medio de un sacrificio. Pero era un sacrificio grande el que les pidió a ellos, ¿verdad? Gracias a Dios porque fueron hechos sacrificios para perdonarnos. De otro modo, hermanos, las consecuencias hubieran sido terribles para ellos y también para nosotros. El inciso B nos dice, Job ora por sus amigos. El verso 9 dice, fueron pues Elifaz Temainita, Bildad, Suita y Sofar Naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Hermanos, Dios tiene la decisión de aceptar o rechazar nuestra oración, porque Dios conoce nuestros corazones. Era necesario perdonar verdaderamente. Y si el Señor, como dice aquí, aceptó la oración de Job,
es porque vio que los corazones de los tres fueron sinceros. Bendito sea el Señor, que Él ve más allá de las apariencias. Él ve nuestro corazón y por eso nosotros podemos estar agradecidos, porque en medio de nuestro remordimiento y de nuestro arrepentimiento están los ojos de nuestro Señor, viéndonos y perdonándonos. Entonces, ser obedientes en cuanto a perdonarse y orar, pues fue una bendición para todos. El perdón, hermanos, tiene un poder para restaurar. Jesús mismo lo enseñó claramente. Dice, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará. Cuando hemos sido perdonados por Dios, lo más natural, hermanos, es que nosotros también perdonemos a otros. Dios es bondadoso, es misericordioso, y así nos decía Pablo, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdonaos mutuamente, así como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Eso lo decía Pablo en Efesios 4:32. Meditemos un poco, hermanos. ¿Por qué puede el perdón restaurar una relación? ¿Qué piensa usted? Pues quizás, hermanos, es porque abre la puerta a la confianza y a la reconciliación. El perdón rompe el ciclo del rencor y permite comenzar de nuevo. ¿Por qué cree usted que el perdón es tan importante en nuestra relación con Dios? Porque Dios nos ha perdonado por gracia, por medio de la sangre de su Hijo. Y si nosotros no aprendemos a perdonar, estamos rechazando ese amor tan maravilloso que nos dio a través de la vida de Jesús y que hemos recibido por gracia y que no merecimos, no merecemos. Así que aprendamos, hermanos, a perdonar siempre. La parte 3 nos dice, Dios honra la integridad de Job. Y el inciso A, amistades restauradas. El perdón, hermanos, como decimos, pues es bueno, ¿verdad? Pero es un camino de 2 vías. Para que haya reconciliación, ambas partes deben estar dispuestas a participar. Entonces, Job fue profundamente herido por sus amigos justo cuando más lo necesitaba. Muchos hermanos, quizá como nosotros en algún momento, quizás en su lugar, nos hubiéramos escondido, decidido alejarnos, quedarnos con nuestra amargura. Pero debemos elegir bien, así como lo hizo Job, que eligió el perdón, hizo lo que Dios le mandó hacer. Como decía el verso anterior, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, mas no, para no trataros afrentosamente, es decir, para no regañarlos. Papá Dios no quería regañarlos. Ahora leamos el verso 10 y 11. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Cuando Dios le pidió orar por sus amigos, Job no dudó, ¿verdad? No les tuvo resentimiento, obedeció, los bendijo. Y esta decisión trajo liberación para todos. Dice el verso 11, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Fue entonces cuando ocurrió algo maravilloso. Sus hermanos, sus hermanas, amigos de antes volvieron a buscarlo porque se habían alejado de él. Compartieron su comida en su casa, ¿verdad? Le trajeron un regalo. Después de tanto tiempo de soledad y de dolor, pues eso fue maravilloso, fue un gran consuelo para Job.
No sabemos, no dice el texto si fue sanado, pero seguramente que lo fue porque dice que estuvo de pie recibiéndolos y celebrando con ellos. Aquellos regalos, hermanos, pues no eran para devolverle todos sus bienes, porque el Señor les devolvió sus bienes por completo, pero era una forma de decirle, te recibimos de nuevo entre nosotros. El siguiente versículo nos dice la prosperidad restaurada y la familia reconstruida, versos del 12 al 17. El tiempo de prueba de Job terminó. Gloria a Dios por todo. Había sido restaurado ante Dios, ante su comunidad. Y ahora el Señor en su inmensa generosidad también restauró su prosperidad y su familia. Dios duplicó todo lo que Job había perdido, incluyendo su ganado. En aquella época, hermanos, eso representaba la riqueza de cada persona y el sustento. Pero sus bendiciones, hermanos, no fueron solo materiales. Dios también le devolvió el gozo de tener familia. No se menciona a su esposa, no sabemos si fue la misma esposa, pero sabemos que ella también había sufrido, aunque sus palabras fueron muy tremendas, ¿verdad? El texto destaca a sus hijas. Algo muy inusual, hermanos, porque por lo general se destacan los nombres de los varones, pero a Job se destacan los nombres de ellas. Gemima, Sesia, Keren, Japú. Sesia significa tórtola. Keren, canela, unas especias aromáticas que en aquel entonces eran muy caras. Y Keren, Japú, significaba frasco de belleza. Entonces evocan la ternura, la belleza y valor. Y como les decía, hermanos, en esa cultura generalmente solo se hablaba de los varones, pero Dios quiso resaltar en el verso la dignidad y la belleza de estas mujeres como un símbolo del favor y la restauración completa que Job recibió. Además, Job hizo algo extraordinario para su tiempo, pues las incluyó en la herencia junto con sus hijos. Eso lo dice el verso 15. Y esto muestra no solo su generosidad, sino también un corazón transformado por la experiencia del sufrimiento que tuvo. Renovado en justicia y en compasión. Es cierto, hermanos, que tener nuevos hijos pues no borra el dolor de los hijos que se perdieron, pero sí revela la gracia restauradora de Dios. Su capacidad de dar vida después del duelo y de continuar del propósito que tenía para Job. Fue un hermoso cierre que vemos en el verso 16, que nos dice, vivió para ver a sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos hasta la cuarta generación. Esto es una señal de plenitud, de paz y de bendición. Pues, hermanos, no hay una respuesta directa de los porqués del sufrimiento de Job, aunque él los buscaba, y también sus amigos. Pero él llegó a reconocer que todo lo que vivió lo permitió el Señor. Y pues lo sorprendente al final es que Dios lo bendijo con gracia, dándole mucho más de lo que había perdido. No sabemos cuánto tiempo pasó antes que llegaran estas bendiciones. Job tuvo que esperar y tuvo que confiar en medio de este proceso. Su prueba no terminó de inmediato, ni su restauración fue instantánea. El libro de Job, hermanos, tampoco nos responde completamente por qué sufren las personas justas, pero nos deja una verdad profunda. Lo mejor que podemos hacer es mirar al Dios soberano, sabio y bueno, cuyos caminos son siempre más altos que los nuestros. La Biblia nos muestra dos verdades que parecen opuestas, pero que pueden convivir.
Job era un hombre justo, pero la palabra dice que todo lo que el hombre siembra, eso también segará, en Gálatas 6:7. Eso nos habla, hermanos, de que tenemos una responsabilidad personal. Cada uno de nosotros debemos de sembrar lo bueno para cosechar lo bueno. Lo que sembramos, cosechamos. Hay consecuencias justas por nuestras acciones. Pero también dice la palabra, Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Entonces, lo que vemos aquí es que hay gracia en el Señor. Hay bendiciones como la vida, la salud, las riquezas, el alimento. Todas esas cosas llegan tanto a buenos como a malos. Pero no porque Dios esté premiando a los malos, sino porque Él es bueno y Él quiere llevarnos a todos al arrepentimiento. Así lo dijo Pablo en Romanos, así lo dice la palabra en Romanos 2:4. Sí, efectivamente, cosechamos lo que sembramos, pero ¿qué cree? Que también recibimos bendiciones que no merecemos. Job era un hombre justo y aún así sufrió intensamente, lo que podría parecer que contradice a Gálatas, ¿verdad? Pero al final fue restaurado y fue bendecido más allá de lo que había perdido. Así que es una muestra de la gracia de Dios. Nosotros hemos recibido el perdón de nuestro Señor por medio de la sangre de Jesús. Es la gracia de Dios sobre todos los pecadores. La historia de Job nos enseña que el sufrimiento no siempre es castigo, no siempre es por castigo, que la bendición no siempre es un premio, pero en todo, Dios nuestro Señor, hermano, sigue siendo justo, sigue siendo bueno y sigue siendo digno de confianza. Nosotros debemos confiar en el carácter de Dios, porque su carácter es nuestra garantía, porque el Señor no cambia. Su presencia también, hermanos, siempre está con nosotros y ese es nuestro consuelo. Su sabiduría es nuestra seguridad, incluso cuando no la comprendemos por completo. Meditemos, hermanos. ¿Cuáles son algunas verdades bíblicas a las que debemos aferrarnos cuando estemos pasando por momentos difíciles? Una verdad, pues es que Dios sigue en control, incluso cuando no lo parece. Cuando sufren las personas, dice el Salmo 34, que Él está cerca del quebrantado. También Jeremías nos recuerda que sus pensamientos del Señor siempre son de bien para sus hijos. Y también, como dice Romanos 8:28, todo obra para bien para los que le aman, aunque no vemos el resultado de inmediato. ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Jesús, hermanos, cuando sufrimos, cuando estamos afligidos? Recordemos que Él estaba a punto de morir, a punto de entregar su vida, orando en Getsemaní cuando expresó con honestidad su tristeza, su angustia, pero también mostró una sumisión total cuando dijo, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Podemos seguir su ejemplo al confiar en Dios, incluso cuando el dolor es profundo, y podemos orar con sinceridad porque Él no se sorprende de nuestras palabras, porque todo lo conoce. Pero lo más hermoso es hacer lo que Jesús hizo, rendirnos a su bendita voluntad. Amén. ¿Qué nos dice Dios? La lección de hoy, hermanos, nos muestra que el perdón tiene poder para librarnos del dolor, la confusión que pueden quebrarnos por dentro. Job decidió perdonar a sus amigos y aunque no recibió todas las respuestas que buscaba, eligió seguir confiando en Dios. Aún en medio del sufrimiento,
Podemos creer que Dios sigue siendo bueno y podemos estar seguros de algo. Él nos guiará y no nos soltará sin importar lo que venga. Amén. Bueno, Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta hora, Padre, por tu dirección, por tu bendición, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir confiando en medio de las pruebas que tengamos, Señor. Ayúdanos a ser valientes y a ser siempre de bendición, Señor, porque la fe en ti, Señor, nos hace valientes y nos hace útiles en tu obra. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la próxima semana comenzamos una nueva unidad, las epístolas de los tesalonicenses, allá en Hechos 17, hermanos. Vamos a estar leyendo allá Hechos 17 del 1 al 15. ¿Qué haría usted, hermano, si tuviera solo un mes para enseñar en una iglesia nueva? Antes de ser expulsado de esa iglesia. Y eso fue lo que le pasó a Pablo y a sus compañeros allá en Tesalónica. En medio de la persecución, nació una comunidad de creyentes fieles, pero con muchas preguntas. ¿Qué pasó con los que murieron, Pablo? ¿Cuándo va a regresar Jesús? ¿Vale la pena seguir esperando? Pues bueno, la próxima semana comenzamos a estudiar las cartas de Pablo que escribió desde la distancia porque lo expulsaron, con el corazón lleno de amor, consuelo y verdad. Así que, hermanos, no falte, descubra con nosotros cómo una iglesia joven en tiempos difíciles se convirtió en un gran ejemplo de esperanza y perseverancia. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Esperamos verlos pronto. Que Dios sea con todos y que tengan una feliz noche. Hasta pronto.